Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están nuevamente? 3 de la tarde, un poquito más tarde, 3:02 de la tarde del día martes 26 de mayo. Hoy vamos a dar finalización al capítulo número 25 del Evangelio según San Mateo. Yo le invito a que ahí donde usted está cierre sus ojitos. La hermana Elizabeth, Dios les bendiga, ¿cómo están? Cierre sus ojitos ahí donde estamos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Padre mío y Señor mío, gracias te doy por esta nueva tarde, Señor, este nuevo día, por tu amor, tu misericordia, Señor, por el milagro de la vida, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, todas las mañanas de poder abrir nuestros ojos y poder disfrutar, Señor, de tu grandeza, Señor, de tu creación, bendito Dios, de ver la sonrisa de nuestros hijos, Señor, en el rostro de mi esposa, igualmente, Señor, ver la sonrisa, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has permitido disfrutar, Señor, en este tiempo que nos has tenido aquí sobre la tierra. Y yo hoy tomo también, Señor, y recuerdo desde mi infancia todas aquellas personas que tú me has permitido conocer, muchos de ellos, Señor, de los cuales yo ya no sé dónde estarán, si posiblemente alguno de ellos muertos, pero yo hoy igualmente quiero orar por aquellas personas, Señor, que tú me permitiste conocer desde mi infancia, Señor. Yo oro en este día también por los maestros, por los profesores de colegio, por los médicos, Señor, por los soldados, los policías, por los que están transportando los alimentos, por los campesinos, Señor. Igualmente oramos en esta mañana, Señor, y en esta tarde por todo Colombia y en general por el mundo entero, Señor, pidiéndote, bendito Dios, que esta pandemia, que esta situación, bendito Dios, cese. Bendito Rey, para poder regresar nosotros al templo, Señor, y a podernos abrazar y levantar nuestras manos al cielo para decirte gracias, Señor, por habernos guardado. Porque si usted y yo en este momento estamos bien de salud es porque Dios misericordiosamente nos ha guardado también de la enfermedad. Gracias a cada uno de ustedes, la hermana Rudemilce, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí conectándose, la hermana Marta Vega, Dios les bendiga. Y vamos a empezar, demos comienzo a esta lección maravillosa, que es el capítulo, la terminación del capítulo 25. Terminación del capítulo 20. Discúlpeme que tuve una interrupción, a veces en la tecnología a veces juega algunas malas paradas. Gracias al Señor. Le invito a que usted abra su Biblia allá en el capítulo 25 y vamos a empezar a leer desde el versículo 31, que dice el juicio de las naciones. Recordemos que el capítulo 24, el capítulo 25 ya nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y yo supongo que usted y yo ya estamos preparados, ¿verdad? Ya estamos listos, y si no estamos listos, es el tiempo, lo más importante en este tiempo, déjeme decirles, tener la conciencia de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca, y que no nos vaya a tomar mal ubicados, que no nos vaya a tomar, sino que nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer a nosotros los hijos de Dios. ¿Verdad? Vamos a leer palabra de Dios y oramos dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén, amén. Y vamos a leer capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, de su derecha, discúlpeme, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sedientos, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, escuche bien, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Hermana Beatriz Tavares, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a entrar en materia. La palabra de Dios es una maravillosa enseñanza. Siempre nos trae una enseñanza la palabra de Dios. Recuerde usted bien que estamos leyendo parábolas. Y las parábolas, vuelvo y repito, son enseñanzas de la vida diaria, pero que tienen en sí una enseñanza, o llevan en sí una enseñanza que espiritual. O sea que cada vez que usted lea una parábola, debe usted ir a buscar esa enseñanza espiritual para su vida. Sí, no solamente quedarse en la lectura, sino que eso le está enseñando a usted un principio espiritual. Entonces miremos que estamos hablando de ¿qué? Del juicio final. El juicio final. Entonces dice: el Hijo del Hombre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto va a ser con sus santos ángeles con él. Imagínese esto. Imagínese esto, cómo será esto de maravilloso, ver a nuestro Señor Jesucristo venir en poder y gloria con sus santos ángeles con él. Esto es algo que usted y yo creo que nuestra mente no tiene la capacidad de discernir, de imaginar. Hermano Mauricio Riaza Castaño, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Pero imagínese esto. Entonces se sentará en su trono de gloria. Claro, se sentará en ese rol de juez y de rey supremo. De juez supremo y de rey. Alabado sea el Señor. Si usted quiere de pronto complementar un poquito este concepto, podría ir a leer de pronto la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, o podría irse al libro del Apocalipsis, también allá en el capítulo 14, versículos 17 al 20, o podría inclusive irse en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 11 al 15, donde está hablando acerca del juicio del gran trono blanco. O sea, si usted quiere complementar toda esta situación. Entonces, vemos que se reunirá todas las naciones delante de él. Y esto, todas las naciones, por supuesto, incluye también a la nación ¿qué? A la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios. Por supuesto, en la nación de Israel también estará ahí delante del Señor, ¿verdad? Y así también las naciones que no son el pueblo de Israel, o sea, las naciones gentiles, si queremos decirle así. Este es el tiempo en que ya la gran comisión tuvo que haber cumplido
su propósito, ¿verdad? Ir y predicar a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a toda criatura, a todas las naciones, ir a predicar a todas las criaturas. Ya en este momento que ya estamos sentados y Él está sentado en ese trono de gloria como juez y rey, en este momento ya la gran comisión tuvo que haber cumplido su propósito, ¿verdad? Ya tuvo que haber cumplido su propósito. Y vemos que entonces dice, y serán reunidas y apartará los unos de los otros. Los unos de los otros. Estamos en la tierra. Yo no sé si usted recuerda esa parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. Y usted no los puede separar hasta que sea la hora ¿de qué? De la siega, ¿verdad? Porque si usted arranca el uno, le puede arrancar la raíz al otro. Y entonces mataría el trigo. Y lo mismo sucede aquí. En la tierra, usted y yo estamos conviviendo. Nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en el proceso de santificación a través del Espíritu Santo. Déjeme decirle que usted y yo somos santos porque la presencia de Dios, la naturaleza divina de Dios mora en cada uno de nosotros. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo y por eso somos santos. Pero por eso nosotros convivimos también ¿con qué? Con los ateos aquí en la tierra. Y no solamente usted y yo, sino nuestros hijos en el colegio también están conviviendo con niños que sus padres no son creyentes, ¿verdad? Entonces con impíos hizo lo mismo, está sucediendo. Entonces aquí en la tierra usted y yo convivimos con las mismas personas, ¿cierto? Creyentes como no creyentes, y entre esos también están aquellos los hipócritas. Y con mucha tristeza, hermano Elkin Restrepo, Dios le bendiga, qué bueno verlo por aquí. Tuvimos la oportunidad de saludarnos de lejitos allá en el parque ahora por la tarde, digo por la mañana. Dios le bendiga, Dios bendiga a su esposa, a sus hijos también. Recuerde usted que Jesús en muchas ocasiones miraba a los líderes religiosos y a los escribas y todo, y ¿qué era lo que les decía? Hipócritas. Y con mucho dolor tenemos que decir que nosotros también convivimos en la iglesia, convivimos en el templo con personas que pueden ser hipócritas. Sí, que por fuera hay mucho de espiritualidad, pero que realmente por dentro no hay nada. O sea, son pura imagen, pero por dentro no hay nada. Y con estas personas también convivimos, pero en este momento, cuando ya es el juicio de las naciones, que dice el Señor, que entonces va a apartar a unos a la derecha. ¿Y por qué a la derecha? ¿Y por qué así las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda? Porque la derecha tiene un concepto de confianza. Por eso usted dice, es que ese hombre es mi mano derecha. Usted no dice, es que aquel es mi mano izquierda, ¿cierto? Y aparte de eso, la mano derecha también tiene como ese sentido de autoridad, ¿verdad? Entonces los aparta a aquellos, dice, y apartará a los unos hacia la derecha y a los cabritos, ¿a qué? A la izquierda, ¿verdad? Y fíjese usted que nosotros aquí en la tierra, vuelvo y le digo, nos vestimos igual. Aparentemente todos somos iguales, ¿cierto? O sea, usted hasta que no ve y de pronto conversa con una persona, usted no se da cuenta que esa persona es cristiana. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas con corbata hay hoy en día en la tierra? ¿Cuántas personas así con esta cabecita como la que tengo yo hay en la tierra? Muchísimas. O sea, que nos vestimos, hablamos, caminamos igual. Pero sí hay una diferencia y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hermana Judy Colorado, Dios le bendiga. Y en ese día el Señor va a apartar los unos de los otros, y esto ya será ¿para qué? Para siempre. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el gran pastor y Él conoce a sus ovejas
¿verdad? Y nosotros también escuchamos y conocemos la voz de nuestro pastor. Alabado y glorificado sea por siempre el Señor. Déjeme darle algunas como características entre las ovejas en lo natural. En lo natural, pero que acuérdense que estamos en una parábola, por lo tanto le encontramos también esa enseñanza, ese principio espiritual. La oveja de por sí es bondadosa en lo natural, es limpia. Sí, hermana Nancy Albornoz, Josefina, Dios le bendiga, qué bonito. Saludes allá a su familia, a la hermana Migdalia, a Camilo también. ¿Qué sucede con las ovejas? Las ovejitas son bondadosas. Las ovejitas son limpias, son sencillas y son pacientes. O sea, son características que un hijo de Dios debe tener, ¿verdad? Hermana Luzmeri, hermana Natalia, qué gusto verle, tenerle por aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esta comparación? Los cabritos, ¿verdad? Sucede, vuelvo y le digo, que usted y yo como oveja debemos representar la bondad, la sencillez, la paciencia, la limpieza de corazón, de pensamientos, de boca, de ojos, de oídos, ¿cierto? Mientras los cabritos, déjeme decirle, los cabritos en lo natural, ¿qué sucede? Que son peleones, son bélicos, son libidinosos. ¿Qué quiere decir libidinoso? Quiere decir licencioso, profano, aquello que le gustan las relaciones sexuales promiscuas. Eso le sucede a los cabritos. ¿Qué más tiene? Los cabritos son malolientes. Déjeme decirle y no me vaya a malentender. Dios ama toda su creación. Dios ama su creación. Las ovejas y los cabritos son creación de Dios. Simplemente que tanto el uno como el otro tienen unas características naturales. Y por eso el Señor nos compara. Y compara a sus hijos con las ovejas porque son bondadosos, porque son sencillos, porque son limpios, porque son pacientes. A comparación de los cabritos, que son ¿qué? Peleoneros, enojones, sí, que tienen ira, que mantienen peleando, que mantienen mirando para acá, que le gustan las relaciones carnales, aquellas que por fuera del matrimonio y todo. Entonces nos mira con ese tipo de diferencia. Pero Dios ama su creación. Dios ama tanto a las ovejitas en lo natural como sus cabritos. Al fin y al cabo, Él mismo las creó, ¿verdad? En el versículo 34, vemos aquí que habla del rey, ¿verdad? Entonces el rey, ¿quién será el rey? Sino nomás nuestro Señor Jesucristo. Yo les recuerdo que esto no es una predicación. Nosotros leemos, estamos leyendo y yo trato bajo la dirección del Espíritu Santo de analizar y desmenuzar un poquito el texto para que tengamos una mayor comprensión. Yo le daré algunos apuntes, tanto gramaticales como literarios y algunos comentarios, pero no es en sí una predicación. Lo importante es que todos salgamos edificados, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la palabra del Señor siempre nos traerá una enseñanza. Alabado sea y glorificado sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Esto de rey, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, también nos puede llevar a aquella profecía del profeta Daniel. Allá en el libro del profeta Daniel, si usted quiere de pronto complementar esta enseñanza, se podría ir al libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, en el cual se habla que el anciano le da dominio a uno como un hijo de hombre para que se siente en el trono. Entonces estas profecías, si usted se da cuenta, cómo se va entrelazando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y por supuesto aquí ya estamos viendo cómo el Señor vendrá en gloria y en poder. Camilo, ¿cómo estás? Por ahí me contaron que cada vez que sale la palabra aquí en el que es Migdalia Albornoz, que es la mamá de Camilo, él me dice, cuando sale eso es que soy yo.
Dios te bendiga y bendiga a tu familia también. Entonces, versículo dice también, benditos de mi Padre. Qué bonito usted escuchar eso, que le digan, bendito de mi Padre. ¿Verdad? Bendito de mi Padre. Déjeme decir que la bendición de las ovejas es que reciben por herencia, ¿qué? El reino del Padre, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y déjeme decirle que no se recibe, y no como recompensa a nuestras buenas obras. No, no es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es, ¿por qué? Por la gracia, por la misericordia y gracias. Escúcheme bien qué tan importante es esa relación salvadora con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es mi relación salvadora. ¿Cómo está mi relación con Dios? Usted se está dando cuenta que las señales cada día nos avisan que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada día que más cerca. Entonces, estamos preparados. Pregúntese, porque eso es lo más importante. Lo más importante es, estoy preparado para irme con mi Señor Jesucristo. Yo le invito que lea usted el libro del Apocalipsis en el capítulo 20, versículos 11 en adelante, donde se habla acerca, es más, si quiere léase todo el capítulo 20, donde usted se va a dar cuenta de tantas cosas que van a suceder el día del juicio del gran trono blanco. Es bien importante que usted y yo estemos muy pendientes. ¿Cómo está mi vida, mi relación, mi intimidad con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, bendito de mi Padre. Déjeme decir que el Padre es el que provee el reino que ya está preparado. Y el Hijo lo compró para usted y para mí por precio de sangre. Y el Espíritu Santo es el que nos está preparando para ir al reino. Es el Espíritu Santo el que nos está santificando. Pero el Padre ya lo proveyó, el Hijo ya lo compró. Y el Espíritu Santo, gracias a Dios, porque nosotros, usted y yo, no estamos solos en la tierra. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos está ayudando todos los días a hacer la voluntad del Padre. Déjeme decirle que si no fuera por el Espíritu Santo, usted y yo posiblemente ni siquiera abriríamos nuestra boca para una pequeñísima oración a Dios. Pero es el Espíritu Santo el que nos lleva allá. Alabado y glorificado sea el Señor. Y vemos aquí en el capítulo, en el versículo 35, que hay un conector. Hay una palabra que es una conectora, que es ese ¿por qué? Ese por qué es como la razón. La razón, ¿verdad? Entonces dice el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, ¿verdad? Tuve sed. No vaya usted a pensar que a pesar de que estas son obras, usted podría decir, pero es que aquí estamos hablando de obras. No, aquí estamos hablando de la obligación que usted y yo, como hijos de Dios, como personas que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, tenemos la obligación de seguir haciendo la obra de Jesucristo en la tierra. Es el cuerpo de Cristo el que tiene la continuidad de la obra de Jesús en la tierra. Entonces aquí estamos hablando de entender lo que es misericordia a los necesitados. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Con quién se juntó Jesucristo? Con los leprosos, con los paralíticos, con las prostitutas, con los pecadores, con los necesitados. Y eso es lo que esa es la obra, eso es lo que el Señor nos ha llamado. Usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, no solamente para ir a hacer limpieza y cantar en el templo. No, usted y yo fuimos llamados a seguir haciendo y mostrando a Jesucristo a través de nosotros, llevando ese alimento. ¿Verdad? Hermana Cecilia Echeverry, Dios le bendiga. No me malinterprete. No es que esté mal.
que yo esté cantando, que yo esté tocando. Gloria al Señor. No está mal que los diáconos que organizan la iglesia, alabado y glorificado sea el Señor, pero es que tenemos que ir más allá, tenemos que ir más allá, tenemos que salir de las cuatro paredes, porque afuera están los necesitados. Es allá. Sí, entonces, ¿para qué fue usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo? Sino para seguir haciendo la obra que Él comenzó y no nos dejó solos, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, debemos estar mirando y preocupándonos y supliendo las necesidades de ¿quiénes? De los hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Es un término que se puede utilizar o que se utiliza aquí para hablar de los hermanos más necesitados, indefensos, ¿verdad? De los recién llegados también a la congregación, pero también nos habla de que usted y yo tenemos la obligación de ir a aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. El cuerpo de Cristo, que somos usted y yo, que somos la iglesia, debemos estar haciendo en los últimos tiempos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Déjeme hablarle en lo natural. Cuando dice tuve hambre, ¿qué hace usted cuando tengo hambre? Pues busco alimento. Pero como estamos hablando de una parábola que lleva en sí una enseñanza espiritual, entonces, ¿cuál es esa hambre? ¿Con quién alimento? Sino nada más que con el pan de vida, con la palabra de Dios. Es tiempo de iglesia de estar saliendo a alimentar a aquellos hambrientos, a aquellos sedientos con el agua de vida, de aquellos que están en la cárcel es porque están atados. Hay que traer liberación a aquellos que están también oprimidos por el diablo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Sí, está muy bien un plato de comida en lo natural. Está muy bien un vaso de agua en lo natural. Está muy bien. Déjeme decirle que yo pertenecí cuando estaba en la iglesia cristiana cuadrangular de la 80 en Medellín. Yo fui el líder del ministerio carcelario. Gloria al Señor que me permitió. Pero hablemos en lo espiritual. Y yo iba 2-3 veces aquí a la cárcel de Bellavista a evangelizar y a dictar clases de música también y estar con ellos. Pero déjeme hablarle de la parte espiritual. Cuando una persona está en la cárcel espiritualmente hablando es porque tiene cadenas y está atado. Y eso es lo que la iglesia debe empezar a hacer en los últimos días, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obligación de la iglesia, la cual somos usted y yo. Alabado sea el Señor. La hermana Ruth de Milce dice, amén, amén. La hermana Cecilia Echeverri dice, amén. Sí, eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Eso es lo que la iglesia debe estar haciendo. Versículos... entonces vemos, ¿y cuándo te vimos? ¿Cierto? Y el Señor dice, el Señor está perfectamente y Él sabe cuando usted está haciendo lo que tiene que hacer en la tierra. Él sabe cuando usted está actuando y está mostrando a Jesucristo a través suyo en la tierra. Con sanidades, con evangelización, llevándole una palabra de aliento, mostrando amor, abrazando a aquel que está tirado en la calle, que está dolorido. Y aparte de eso, orando y reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y trayendo liberación y sacando a todos aquellos que están en las prisiones espirituales. Alabado sea el Señor. Pero aquellos que... hay muchas personas, y Dios nos libre de estar posiblemente dentro de estos que decimos ser cristianos, pero seguimos siendo egoístas, ¿verdad? Y no mostramos a Jesucristo reflejado, obrando en misericordia, ¿cierto? Nos quedamos y decimos, no, qué pereza tener que salir a hacer eso.
Yo ya soy salvo por gracia. No, los demás que miren a ver qué hacen. No, 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 no. Eso no es así. No, no, no. No, a eso no fuimos llamados y por eso fue que el Señor no nos llamó y nos apartó del mundo y nos perdonó todos nuestros pecados y nos lavó con su sangre preciosa, no solamente para quedarnos sentados en la casa o solamente para ir a ubicar las sillas de la iglesia o para ir a levantar las manos y decirle, Señor, yo te alabo y le canta una canción. No, no, solamente es eso. No. Es más allá. Nosotros debemos reflejar a Jesucristo, seguir haciendo la obra de Jesucristo, mostrar a Jesucristo la misericordia, el poder de Dios en la tierra, a través de nosotros. No somos nosotros, es Dios a través de nosotros trayendo y proclamando la palabra y trayendo liberación a todos aquellos. Ese es el oficio de la iglesia en estos días. Ese es el oficio de la iglesia en estos días. Las ovejas somos, discúlpenme que me emociono, yo me emociono mucho porque igualmente esta palabra me toca a mí, ¿verdad? Y yo creo que nos toca a todos, porque a veces estamos en una posición muy relajada, ¿verdad? Y los tiempos cada día están más cortos y los tiempos están mostrando que Jesucristo viene pronto. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entonces las ovejas, ¿quiénes somos las ovejas? Aquellos discípulos, ¿verdad? Los que hemos entendido que debemos hacer y comportarnos como hijos de Dios en la tierra. Así como se comportó el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, en la tierra, así debemos seguir comportándonos los hijos de Dios, los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Hermana Estela Molano, Dios le bendiga, qué rico que esté llegando también a este tiempo maravilloso. Entonces, y déjeme decirle que no es de palabras, no es como la canción esa que dice palabras, 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 tan solo palabras. No, no es con palabras, ¿es con qué? Con hechos. Es de salir, es de estar pendientes de aquellos hermanos pequeños que tienen necesidades, que están indefensos. Aquellos hermanos, hermana Nuri Salazar, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Hay hermanos que están muy recién llegados en la fe. Y usted sabe una cosa, el enemigo, cuando la plantica empieza a brotar, a dar como una hojita, a mostrar, el enemigo empieza a atacar. Y empieza a matar esa semilla, ¿verdad? Y somos usted y yo los que debemos estar, ¿qué? Alrededor, rodeando a aquellas personas. Pequeños hermanos, les dice aquí Jesucristo, a aquellos pequeños hermanos hiciste eso, les alimentaste con mi palabra, les hablaste de mí, les liberaste, les sacaste de la cárcel, ¿verdad? Cortaste esas cadenas de impiedad que tenían. Y a como lo hiciste a aquellos, igualmente es como si lo hubieras hecho, me lo hubieras hecho a mí, dice el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Entonces, qué maravilloso es poder entender qué es lo que usted y yo como iglesia debemos estar haciendo en estos últimos tiempos. ¿Ok? Entonces, los cabritos son los que andan. Los que andan, déjeme decirle, brincando. Sí, brincando en los placeres del mundo. Esos son los cabritos que son los que están del lado de la izquierda. Ya le dije por qué el Señor habla del lado de la derecha, porque la derecha demuestra autoridad, la derecha demuestra confianza. Sí, por eso le ponía el ejemplo de decir es que aquella persona es mi mano derecha, es porque es la persona de confianza. Pero también por eso nuestro Señor Jesucristo está sentado ¿qué? A la derecha del Padre, en lugar de autoridad y de confianza. Entonces, ¿qué sucede con los cabritos? Que esos son los que igualmente nosotros debemos como iglesia ir también a buscar para que entiendan que en Jesucristo hay salvación y perdón de pecados y la vida eterna.
son aquellos, pero los cabritos son los que están brincando en los placeres del mundo, ¿cierto? En los deseos ¿qué? De la carne. Porque en lo natural también son así los cabritos, son libidinosos. O sea, son aquellos que están buscando pareja por todo lado, ¿verdad? Son peleones los cabritos. Las ovejas son bondadosas, son pacientes, son dóciles de manejar, ¿verdad? Por eso es que se habla aquí en esta parábola de las ovejas y los cabritos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el versículo 46 nos habla aquí, nos dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y ahí viene esta situación que es: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el versículo 46. Es el último versículo de este capítulo 25. El capítulo 25, entonces, estos tendrán, los cabritos, aquellos que no han podido comprender, ¿cierto? Porque inclusive, déjeme decirle, que entre los hermanos en la fe hay cabritos. Entre los hermanos en la fe hay hipócritas. Sí, inclusive líderes religiosos, sí, que están haciendo las cosas mal. Pastores, líderes, sí, hipócritas, como les dice Jesucristo a los escribas y los fariseos, hipócritas. ¿Y eran qué? Los sumos sacerdotes, eran los líderes religiosos. Y usted y yo, déjeme decirle, que Dios nos libre. Y qué bueno es que usted y yo todos los días estemos autoanalizándonos. Decir: Espíritu Santo de Dios, muéstrame cómo estoy yo, dónde estoy pecando, qué debo dejar, qué estoy dejando de hacer, porque hay un pecado que se llama el pecado de omisión, que es cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Pecado. Entonces, ¿qué sucede aquí con estos cabritos, con aquellas personas que inclusive, vuelvo y le digo, que podemos encontrar cabritos dentro de los templos y dentro de los hermanos en la fe? Aquellos que todavía están saltando en los vicios y en los placeres del mundo y de la carne. Sí. Y si aquellas personas no entienden que este es el tiempo en que ya hay que dejar de hacer aquellas cosas y estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, vendrá ¿qué? El castigo eterno. Y aquellos que estemos entendiendo y ya estamos ahí, estamos esperando y estamos obrando conforme a la voluntad del Señor, entonces nosotros los justos tendremos que iremos a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Aquí terminamos el versículo del capítulo 25. Capítulo maravilloso, un capítulo que yo le animo que usted vuelva y relea el capítulo 24 y 25, que es el último de los 5 discursos que encontramos de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Vuelvo y le recuerdo que comienza con el primer discurso allá en el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7. Después en el capítulo 10 hay otro. Después en el capítulo 13 al 18 hay otro. En el capítulo 20 está el cuarto. Y este del capítulo 24 y 25, que es el quinto. Aquí terminamos con el capítulo 25. Ya nos veremos la próxima semana a esta misma hora. 3 de la tarde. Antes de terminar, quiero pedirles a ustedes que el día de mañana, por favor, me tengan en oración. El día de mañana voy a tener una intervención en la columna, un bloqueo, que se llama un bloqueo, que es que le hacen una intervención a través de una aguja que le introducen a uno en la columna para asimismo inyectar un líquido para que los dolores de la columna sean menores, o de una forma u otra
cesen. Entonces quiero pedirles a ustedes que por favor me tengan en oración. Mañana a las 7:30 me están haciendo este procedimiento. Que el Señor sea glorificándose a través de este procedimiento en mi columna, igualmente que sea guiando a este neurocirujano para que igualmente no vaya a haber ninguna complicación. Les pido ese favor y vamos a orar y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, el lunes a las 3 de la tarde. Usted sabe que yo siempre insisto enviándoles a ustedes la invitación. Gracias a cada uno de ustedes, a la hermana, voy a leerle aquí a la hermana Elizabeth, la hermana Marta Vega, la hermana Rudemilce, gracias. Cada uno de ustedes con sus familias, yo sé que están ahí, la hermana Beatriz Tavares, gracias. El hermano Mauricio Riaza, gracias. Aquí encuentro otra vez a la hermana Marta, el hermano Elkin Restrepo. Dios les bendiga. La hermana Judy Colorado, la hermana Nancy Josefina Albornoz, Natalia Sucerquia Ramírez, Dios les bendiga. La hermana Luzmeri Muriel, Natalia nuevamente, Migdalia Albornoz, allá con su hijo, toda la familia, Cecilia Echeverry. Gracias a cada una. Estela Molano, Nuri Salazar, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a terminar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por anunciarnos, contarnos, mostrarnos que debemos estar ya preparados y qué debemos estar haciendo nosotros, la iglesia, Señor. Seguir mostrando la misericordia de Jesucristo, el poder sanador, el poder liberador a través de nosotros, representado en Jesucristo, Señor, y en el Espíritu Santo. Bendito Dios. Oh Señor bendito, gracias por esta palabra, porque yo sé que ha llegado, Señor, al corazón de todos nosotros, Señor. Bendito Rey, yo pido bendición para todos aquellos, Señor, que me acompañaron en esta transmisión, pero igualmente a aquellos, Señor, que por diferentes causas, trabajo, estudio, diferentes circunstancias no se pudieron conectar. Yo, Señor, pido, bendito Dios, que tu gloria, tu misericordia, tu gracia, Señor, tu provisión igualmente esté con ellos allá en sus hogares, bendito Dios. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor, para las necesidades de tus hijos, Señor. Y Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que seas tú sacudiéndonos y moviéndonos, Señor, de ese puesto de comodidad, de confort que a veces tenemos, Señor, y que no estamos saliendo a hacer verdaderamente lo que estamos llamados a hacer como hijos redimidos por la sangre de Jesucristo. Señor, gracias te doy por este tiempo. Pongo delante de ti el final de tarde, igualmente los días que llegan, Señor. Igualmente desde ya pongo delante de ti, Señor, el procedimiento que se me va a hacer mañana, Señor, en la columna, sabiendo, Señor, que y creyendo firmemente, Señor, que tú te glorificas a través de este procedimiento en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo este tiempo tan maravilloso. Saben que les extraño y que les amo en el amor de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Feliz tarde.